tal, queridos seguidores de Hora Cero Web? Les habla Roberto Rodríguez aquí pues desde las instalaciones del periódico Hora Cero. Es un gusto saludarles a ustedes y bueno, el día de hoy se encuentra con nosotros el párroco de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, José Luis Serra Luna. Es el que nos acompaña en estos momentos. Padre, ¿cómo se siente? Roberto, pues muy contento de estar aquí y saber de ustedes desde hace mucho, desde que estaba yo en Matamoros, y pues la novedad de este medio de comunicación, que es impreso pero también digital, y el modo de cómo lo difunden es siempre muy novedoso y de gran incidencia, así que me siento muy honrado de estar aquí. Padre, pues en esta ocasión sabemos que el tema central pues es recientemente la noticia que la iglesia será elevada a concatedral, y me gustaría que me platicara acerca de eso, pero para empezar, ¿cuánto tiempo ya tiene usted como sacerdote como tal? Como sacerdote tengo 34 años, me ordené en 1990, ya hace un buen rato, y la mayor parte de mi vida sacerdotal la viví en Matamoros. Después estuve en Río Bravo, Tamaulipas, y desde hace 5 años estoy aquí en Reynosa. Usted, al momento que llegó, ¿se esperaba que también pasara esto de la concatedral hace 5 años? No, pues no, ni idea, no pensé eso. Cuando llego aquí a la parroquia de Guadalupe, creo que tengo todavía muy poquito tiempo en Reynosa, aunque ya me siento muy identificado con la ciudad y por supuesto con la parroquia. Y cuando llegué a la parroquia, poco a poco me fui dando cuenta de lo que representa la iglesia de Guadalupe en Reynosa y la responsabilidad que tengo yo de ser custodio de ese monumento, de esa iglesia. Y claro, me puse a estudiar un poquito desde los orígenes, y pues la parroquia de Guadalupe nace con Reynosa, incluso antes de que estuviera sentada en donde está actualmente. Cuando estaba en Reynosa Díaz, había ahí también una iglesia de Guadalupe. Y cuando se traslada en 1805 aquí a Reynosa, pues también se empieza a construir en 1810 el antiguo templo donde está actualmente el templo que conocemos. Entonces, la Virgen de Guadalupe y la parroquia de Guadalupe nace con Reynosa. La historia de Reynosa está ligada a la parroquia de Guadalupe. Incluso en el nombre original era Reynosa de Guadalupe. Así era. Y esa iglesia pues estuvo edificada durante pues, mucho tiempo. Se terminó en 1899 ya definitivamente, aunque en el 34 se terminó la primera etapa de construcción. Sin embargo, ya los últimos toques de la torre fueron en 1899, y a partir de ahí se empezó a plantear la construcción de un nuevo templo en el siglo XX. Un nuevo templo porque era ya insuficiente. Era una pequeña iglesia, la describen así. Hay incluso fotografías del interior, una sola nave en cruz latina, capillas laterales, un atrio, una sola torre. Y en 1950 derriban la nave y queda solamente la torre, porque ya se estaba construyendo el nuevo templo. Y el nuevo templo fue consagrado en 1958. Y en su construcción, de veras, la señora Berta de Garza Zamora tuvo una visión muy abierta, junto con un grupo de señoras, porque le pusieron todo el cariño, todo el amor y todo el esfuerzo, de tal manera que le pusieron esos hermosísimos vitrales que son una joya para Reynosa. El Cristo de la fachada es de mármol de Carrara, pues el mejor mármol del mundo, con decir, ¿verdad? La piedad de Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel, el Moisés, están esculpidos en mármol de Carrara, y es un Cristo muy original porque tiene 4 clavos. Normalmente son 3. El de los pies lo unen, pero acá cada pie tiene su clavo. No es el único Cristo, pero sí es raro. Además del mármol del altar, el bautisterio y el mismo edificio, representa también una novedad para la arquitectura de entonces. Por eso la iglesia de Guadalupe
pues es un símbolo para Reynosa. Yo no he visto ningún documental sobre Reynosa en donde no aparezca la iglesia de Guadalupe. Y es que, como lo comenta, es muy importante por estar ligada a la historia de Reynosa, pero bueno, ahora pues aumenta, ¿no? Aumenta la importancia con esta elevación a concatedral. Sí, algo que me di cuenta también desde que llegué es que la iglesia nunca está sola. Yo llegué aquí en el 19, en el 20 empezó la pandemia, se suspendieron las misas con asistencia de fieles, pero hicimos el esfuerzo de no cerrar nunca la iglesia. Y había personas que estaban controlando las medidas de higiene y de cupo para que pudieran entrar, pero en número seguro. Se acaba la pandemia, regresa la gente y la iglesia nunca la veo vacía. Siempre hay gente orando. Y los domingos es un fenómeno religioso y yo diría incluso social, la gran asistencia de fieles. Entonces representa también un centro espiritual, un centro pastoral, y el obispo llega hace casi 8 años, va conociendo la diócesis y también ve la importancia que tiene Reynosa en la diócesis y la importancia que tiene Reynosa también en el estado. Es el municipio más grande y pues también sabemos el que genera más empleos, más comercio, más recursos. Entonces es importante el municipio como tal, pero también la vida eclesial en Reynosa es muy viva. Entonces por eso el obispo va reflexionando y ve la necesidad de incluir el nombre de Reynosa en la diócesis. De tal manera que ahora nuestra diócesis es Diócesis de Matamoros Reynosa. Ya estamos incluidos en el nombre de la diócesis y hacía falta entonces una concatedral. Y por supuesto que la mirada de una manera natural se dirigió a la parroquia de Guadalupe, no podía ser de otra manera. Sabemos que hay pues muchas parroquias aquí en la ciudad, pero precisamente pues la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe pues representa, ¿no? Representa mucho ante pues los fieles, ¿no? Representa mucho más que otras iglesias, digo, no demeritamos, pero sí es como que en base a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, pues sabemos que hay mucha asistencia de fieles y, como lo comentaba usted también, la vida eclesial pues es también, pues existe en abundancia, ¿no? En esta iglesia. ¿Cuánto tiempo más o menos pasó de que hacen la petición a la Santa Sede? Fue un poco más de un año, algo más de un año, que el obispo mandó los documentos a Roma. Ya después, cuando fuimos a la visita al Límina, el señor obispo fue con los demás obispos, algunos obispos de la República, a Roma a ver al Papa. Ahí se informó más. Entonces se recabaron una serie de informaciones que nos pedían de allá de Roma, justificar por qué se pedía el cambio de nombre y la concatedral. Se pidió también una descripción de la iglesia también a nivel arquitectónico. Mandamos planos, mandamos fotografías, mandamos la historia de la parroquia. Y luego también era necesario que un grupo al que llamamos aquí en la diócesis, que es el consejo más cercano al obispo, que es el Colegio de Consultores, el Colegio de Consultores también tenía que aprobar esto y mandamos el acta de aprobación. También tenía que aprobarlo el arzobispo al que pertenece la diócesis como sufragánea, que es el arzobispo de Monterrey, que también lo aprobó. Y el arzobispo de Monterrey es también el presidente de la conferencia del episcopado, pero también como presidente aprueba el proyecto. Después supimos que el nuncio apostólico también lo tenía que aprobar y lo hizo. Y últimamente nos pidieron que otro consejo, que es un poquito más grande, el consejo presbiteral, también lo hiciera. O sea, fue una serie de requisitos muy claros. Todos lo mandamos y en la Santa Sede dijeron adelante. Y pues fue hace unas semanas que llegó el decreto de la aprobación. Ok, y bueno, sabemos que también es pues necesario, ¿no? Todo este tipo de cosas para que pues pueda ser, ¿no? Porque es meramente burocracia, pero permanecieron
en oración o algo por el estilo, pensando en que se les iba a dar, o hubo momentos de preocupación porque no llegaba la respuesta? Yo personalmente, yo tenía la esperanza de que sí fuera, Okay. ¿verdad? O sea, porque cumplimos con todos los requisitos y lo hicimos bien, Uh-huh. pero luego van pasando los meses y no tenemos ningún indicio, ninguna noticia, y eso como que genera ansiedad, desconcierto, perplejidad, y estábamos en esa situación y claro, pidiéndole a Dios que sí se hiciera. Y de repente, sin que nosotros lo esperáramos, llegó, ¿verdad? Llegaron los decretos, lo mandaron de Roma hacia la Nunciatura y de la Nunciatura a la diócesis. El señor obispo me habla y me dice, ya llegaron los documentos, y empezó a leérmelo y estábamos muy contentos. Yo iba en carretera y fue un momento muy, muy bonito. Sí, ¿qué fue lo que experimentó usted pues en esa alegría? O sea, ¿sintió algún alivio al ver la aprobación? Son dos cosas que he estado experimentando, porque de una manera muy providencial, yo soy muy malo para las fechas, pero eso ya fue hace casi un mes, yo creo. Íbamos a San Luis Potosí a celebrar un aniversario sacerdotal de un buen amigo, y entonces también ya nos habían dado la aprobación de parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la restauración de la torre antigua, porque como decía hace rato, se derribó la nave de la antigua iglesia, pero quedó la torre. Y ustedes recuerdan, es una pequeña torre que está al lado de la iglesia, es la torre de la iglesia original. Entonces es del siglo XIX, entonces es un monumento histórico. Sí. Y para intervenir en su restauración tiene que aprobarlo el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y tuvimos un mucho más largo proceso, mucho más difícil que la aprobación de la concatedral. Pero después de muchos años, yo calculo unos 4, por fin nos dan la aprobación para restaurar la torre. Entonces, de camino hacia San Luis Potosí, pasamos a Ciudad Victoria y ahí recibimos en el INAH el documento de la aprobación. Y nos fuimos a Ciudad Victoria, era viernes, de regreso el lunes, en la carretera, antes de llegar a Ciudad Victoria, es cuando recibo la llamada del obispo. Ya llegaron los documentos de Roma. Digo, ¿cómo? El viernes la aprobación de la restauración de la torre y el lunes la aprobación del cambio de nombre y de la elevación de la parroquia a concatedral. Fue al mismo tiempo que mucha alegría, que es lo que, el sentimiento que prevalece, pero también nerviosismo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque por lo menos una pintadita le tenemos que dar a la iglesia. Y vamos a empezar también el proceso de la restauración de la torre. Ok, y bueno, ahora usted mismo hizo la pregunta, ¿qué pasará? ¿Qué es lo que viene para la iglesia con este cambio de elevación a concatedral? ¿Qué es lo que viene para los siguientes días, meses? Nos estamos preparando porque el 3 de diciembre va a haber una gran celebración eucarística. Ya confirmó el nuncio que viene a Reynosa, por lo menos el arzobispo de Monterrey también ya confirmó, pero seguramente vendrán otros obispos. Va a estar también pues todo el clero de la diócesis, somos más de 100 sacerdotes, estará el seminario, estarán miembros de la vida consagrada, los religiosos, las religiosas, laicos de todas las parroquias de la diócesis y claro, las autoridades civiles, militares, los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, representantes de la sociedad civil, de cámaras, de asociaciones, de colegios. Está representada toda la sociedad también civil. Como es un acontecimiento no solamente de Reynosa, sino de toda la diócesis, pues que vengan del 100% de las parroquias de la diócesis. Ya nos dijeron que ya de Matamoros hasta camiones van a traer. Es una importante noticia la que recibió usted y bueno, ¿siente que ha crecido su responsabilidad como párroco de la iglesia? Sí, bueno, ahora voy a tener otro encargo porque voy a seguir siendo párroco de Guadalupe, la iglesia sigue siendo parroquia, va a seguir teniendo su vida pastoral, su vida litúrgica, los sacramentos, pero además como concatedral pues ya tiene una vocación que es de toda la diócesis. Entonces, además de ser párroco de Guadalupe, voy a ser rector de la concatedral,
que así pasa también en Matamoros, el párroco de la catedral de la parroquia del refugio, Padre Jesús Carlos, es párroco del refugio y es rector de la catedral. Entonces acá también. Yo lo veo en dos vertientes. Una, la relación más directa con el obispo, con la persona del obispo, con el ministerio del obispo, porque va a ser su catedral. Una de las innovaciones que vamos a poner ahí en el templo es una cátedra, que es una silla en donde únicamente se sienta el obispo, nada más él. Y estamos tratando de hacer un diseño de vanguardia. Okay. La torre va a ser el vestigio del siglo XIX, la iglesia va a ser el vestigio del siglo XX, okay, y la cátedra del obispo va a ser el vestigio del siglo XXI. Estamos hablando y va bien avanzada el proyecto con el maestro Artemio Guerra, okay, que pues es un artista plástico reconocido acá en Reynosa. Es un gran maestro, un gran artista, y él está diseñando al estilo suyo, es decir, muy vanguardista, la cátedra del obispo. Entonces, la primera vertiente de esta nueva responsabilidad es la relación directa con el obispo, que tendrá que hacerse más presente y va a venir a su catedral. Seguramente vendrá habitualmente algunos domingos, algunas fiestas litúrgicas importantes. Entonces, sí se abre el panorama en la relación con el obispo. Okay. Pero también hay que recordar que no va a ser la catedral de Reynosa. Es una concatedral de la diócesis de Matamoros Reynosa. Entonces tenemos también una vocación de servicio a toda la iglesia diocesana. Pues es muy interesante, ¿no? Pues esto que usted nos platica, y le doy las gracias por compartirlo aquí con nosotros en Hora Cero, y bueno, también a nuestros seguidores de la página Hora Cero Web, así como de YouTube. Les pedimos también que se suscriban, y si quieren seguir informados con este tipo de información y mucha más información relevante que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de tener contacto con toda su audiencia. Perfecto. Sí, bueno, pues nosotros nos despedimos, no sin antes, como les comentaba, pedirles que se suscriban también al canal de YouTube, y si les gustó pues esta entrevista, que nos dejen un like y que lo compartan, que sigan difundiendo pues esta entrevista, y nosotros les tendremos mucha más información para ustedes. Mi nombre es Roberto Rodríguez, fue un gusto estar con usted, Padre, y también con la audiencia. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima.